Buenas noches, son las 7 en punto de la noche. Vamos a empezar con nuestra sesión. Yo me voy a presentar, voy a explicar básicamente cómo va a ser la ruta de aprendizaje para tener las normas claras. Bienvenidos a nuestro taller de oratoria. Es un taller que es fundamentalmente de entrenamiento. La idea es recrear una serie de simuladores orientados a desarrollar esta capacidad, que es una capacidad concreta, observable, medible, que es hablar frente al público. Nosotros vamos a ejecutar un taller en 4 sesiones de entrenamiento. Y digo la palabra entrenamiento porque la idea es que en toda la sesión ustedes puedan hacer simuladores de hablar frente al público, de hablar, de hablar, de hablar, de hablar. Y a través de una técnica que es el modelado, poder descubriendo estos gaps, estas brechas, que son oportunidades de mejora, que a través del feedback o el feed forward vamos a ir modificando en forma concreta. La ventaja es que en algunos de los simuladores vamos a grabarlos y esa grabación se la vamos a compartir para que ustedes la puedan ver en sus propios espacios y comenzar a construir esta visión que es importante en el tema de oratoria. Mi nombre es Joseph Navarro, yo voy a encargarme de ejecutar el taller, tienen un resumen de mi experiencia. Yo soy coach, yo básicamente ejecuto proyectos de entrenamiento a nivel directivo sobre ciertas competencias observables que permiten dirigir equipos y conseguir resultados. También soy profesor de la Escuela de Posgrado de la UPC, asociado a las maestrías de negocio principalmente, y trabajo en la empresa, en el grupo CPT, que es una institución educativa que tiene diferentes rubros, básicamente realizando consultorías en temas de comunicación y temas de cultura corporativa. Conmigo van a estar en estas 4 sesiones de entrenamiento y voy a poner mucho énfasis en el entrenamiento porque la oratoria se aprende hablando, así como la escritura se aprende escribiendo, el baile se aprende bailando, la pintura pintando, y lo que más van a hacer en clase es hablar, 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 hablar. Y en algunos momentos trataremos de abrir 2 rutas, que es oratoria en entornos virtuales, que son EVA, entornos virtuales de aprendizaje, y oratoria presencial. Tal vez la técnica de algunos paradigmas sea transversal, pero algunas técnicas sí dependen fundamentalmente del formato, ya sea a nivel virtual o ya sea a nivel presencial. Entonces, yo ahora me he presentado, he contado básicamente quién soy. Voy a darles espacio a que puedan presentarse, es decir, que digan su nombre, básicamente a qué se dedican, qué hacen, porque en oratoria tenemos que hablar. Es importante que en algún momento, si se sienten cómodos, puedan prender su cámara, porque como es un taller de oratoria, tenemos que comenzar a vernos, visibilizarnos, porque hablar frente al público es justamente vernos, observarnos y sobre esa observación construir un modelo de comunicación que bajo mi perspectiva se desarrolla con entrenamiento. Entonces, en esta parte yo voy a dejar la pantalla compartida, voy a salir de la pantalla, voy a volver al plenario y voy a invitar a quien quisiera presentarse, saludarse, de alguna manera comentarme un poco a qué se dedica para tener una visión clara, así como me presenté yo, también puedan presentarse porque el taller es de conversación. Oratoria solo se aprende conversando. Adelante, si quisieras presentarte, te escucho, por favor. Excelente, excelente, Leila. Has hecho una excelente presentación, muy clara y muy directa sobre tu brief, de lo que estudias y lo que te dedicas. También muy importante cómo lo llevaste a los campos de acción, que es básicamente tu entorno profesional. Y creo que hay que resaltar que tú eres consciente de tu gaps, tu brecha, tu oportunidad de mejora, que es justamente lo que vamos a construir.
Entonces, ya nos presentamos, vamos a llamarnos por nuestros nombres. Mi nombre es Joseph, tú te llamas Leila. Y recuerda de que en este taller vamos a hablar bastante, porque la oratoria solo se desarrolla hablando, no se desarrolla leyendo. Leyendo es pensamiento crítico, la escritura es escribiendo, y eso es algo importante. Vamos a seguir compartiendo algunas ideas que estamos ahorita en la parte introductoria, Leila, para hacer un marco común de lo que vamos a trabajar en esta sesión. Ya nos presentamos dos, que es un factor importante en esta sesión de entrenamiento. Y algo que nosotros tenemos que empezar, Leila, es una actividad colaborativa que el constructivismo, que es un enfoque pedagógico, indica que antes de empezar un proceso de aprendizaje, Leila, es bueno identificar saberes previos. ¿Qué son saberes previos? Las diversas situaciones que tú sabes sobre el tema. Y esta actividad me va a permitir a mí, Leila, poder conocer cuáles son estas situaciones que tú consideras que son dificultades que pueden ocurrir frente al público. Y te voy a explicar en qué consiste la actividad, Leila. Atención, ¿ok? Yo te voy a mandar a un salón privado que vas a estar sola y en 5 minutos tú tratas de reflexionar, pensar, recordar algunas situaciones que tú consideres que podría ser una dificultad al hablar frente al público. Ya sea, Leila, porque te pasó, ya sea porque lo observaste, ya sea porque leíste un paper. Yo voy a poner 3 ejemplos de dificultades, no significa que coincidas conmigo. ¿Ok? Una dificultad muy común al hablar frente al público, si usas un soporte audiovisual como una PPT, como un Prezi, como un Geniali, es que esa herramienta falle. Por el motivo que quieras, falla. Y de repente tú has diseñado una presentación hasta con animaciones, con hipervínculos, y falla. Y te dicen a ti, tienes que seguir haciéndolo cuando cayó tu soporte audiovisual. ¿Es una dificultad? Por supuesto que es una dificultad. Ojo, no te digo que no sepas resolverla, pero ese es un supuesto. Otra dificultad que podría ser, pues no coincidir conmigo, es que cuando estemos hablando, el público esté inerte, en silencio, inmóvil, inexpresivo. Es decir, tú no ves ningún gaps, modismo, morisqueta, además están en neutro. Y en entornos virtuales, que todos estén con la cámara apagada, el micro apagado, y tú no sabes, ¿están ahí o no? ¿Es difícil? Sí, puede ser difícil, pero recuerda, tú puedes no coincidir. ¿Ok? Una tercera dificultad es que de repente te preparaste para hablar frente al público en 20 minutos y tu jefe, tu profesor te dice, no, solo tienes 5. O sea, ¿cómo haces el brief, el resumen, la síntesis de lo que vas a hablar? Ojo, se me han ocurrido 3, pueden ser más, pero sí me interesa, Leila, en esta parte, cuando vas a ir a salones, te dediques a pensar, reflexionar, qué otras dificultades sientes tú que podrían ocurrir al momento de hablar frente al público, o sea, en la ejecución, no en el diseño que es previo, que lo vamos a ver, es la ejecución, ¿ok? Porque recuerda, la oratoria es un proceso en vivo. Te aconsejo que lo anotes porque luego me los vas a explicar y vamos a ir conversando sobre este modelo de ejercicio. ¿Ok? ¿Me he dejado entender, Leila, en qué consiste la actividad? Yo te voy a mandar a un salón que es privado y en ese salón tú vas a trabajar 5 minutos. Ojo, en el tema de oratoria, un indicador muy rígido es el tiempo. Van a ser 5 minutos exactos. Trata de controlar tu tiempo porque el tiempo es un recurso de hablar frente al público y tenemos que comenzar a dominarlo con alguna herramienta que puede ser un reloj para controlar tu tiempo. ¿Ok? Entonces, te voy a mandar a un salón. En estos 5 minutos tú vas a estar sola en este espacio, vas a pensar de cuáles son estas dificultades que podrían ocurrir y en 5 minutos te traigo la sesión para que me la puedas compartir. ¿Ok? Nos vemos en 5 minutos, Leila. Adelante.
Leila, pasaron los 5 minutos. Cuéntame, ¿qué dificultades identificas tú que pueden ocurrir al momento que estás hablando frente al público? Me gustaría que me las puedas comentar, por favor. El micro está apagado, Leila. Adelante. No te preocupes, estamos aprendiendo todo esto. Adelante. Excelente, excelente. Permíteme decirte que has hecho una extraordinaria definición de estas diversas situaciones que pueden ocurrir. Te has anclado bastante bien al momento de tú determinar cuáles son estos inputs que tú consideras al momento de expresarse. Puede ser una dificultad genial. Gracias por compartir, ¿ok? Gracias porque ya me da una idea, me da una umbrella de cómo vamos a abordar ese taller contigo, porque es importante que tú encuentres una solución concreta a lo que vamos a experimentar en este proceso de entrenamiento. Dentro de estas reflexiones es importante que nosotros podamos establecer la agenda. Okay, la agenda de nuestro curso tiene estos 6 componentes y te los voy a explicar en este momento y luego va a ser desarrollado en estas 4 sesiones. Lo primero que nosotros vamos a conversar es el tema del temor. Esto vamos a conversar, ¿ok? Lo que es el temor. El temor, el miedo, el pánico, generan una serie de realidades en nuestro cuerpo. Y tú has definido bien, porque siento que eres una chica inteligente, de que son estos pensamientos que te activan, Y estos pensamientos se afrontan de diferente manera. Hoy justamente el tema es superar el temor, hoy. ¿Ok? Y voy a agregarle mi experiencia de coach para poder coachearte sobre ciertos niveles de pensamientos que tienes tú. Y lo vamos a ver el día de hoy, ¿no? Para que tú puedas afrontar con éxito esta situación, pero siempre recordar, y te lo voy a decir en un segundo, Leila, que el miedo no va a desaparecer. O sea, el temor no va a desaparecer. Lo que comiences a gestionarlo
para que no tenga un impacto en ti. Ahorita lo vamos a explicar. El segundo punto de la sesión es el tema de expresión corporal. ¿Qué es la expresión corporal? Tu corporabilidad, ¿ok? Cómo ubicas tu cuerpo, tus ademanes, tus gestos y algo que tú me has dicho que te fastidia, te incomoda, te limita, que es mirar. Si tú te das cuenta, yo estoy mirando permanentemente la cámara, ¿ok? Y es un mecanismo importante en la oratoria, porque ahorita, por ejemplo, voy a bajar la mirada, si te das cuenta, y estoy mirando tu cámara, cómo se ve en la videoconferencia. Y te das cuenta que mi dirección de mirada es diferente. Pero aprender a mirar es algo que tenemos que trabajar, ya sea en lo presencial, que es mucho más complejo porque tienes que mirar a todas las personas, o en lo virtual, que es mirar en abstracto, porque ves una luz blanca o azul de acuerdo a tu tipo de lente. Y es algo que tenemos que trabajar, que es parte de la corporabilidad. Y en entornos virtuales, lo de tu cámara, que siempre, 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 siempre tienes que tenerla aprendida. No solamente cuando hablas frente al público, en tus reuniones de trabajo, de estudio, y comienzas a aceptarte cómo te ves. Y eso es importante. No es muy sencillo, porque tú verás que la mayoría de gente apaga su cámara, y después te voy a explicar por qué lo hace. El tercer punto del taller es el tema de impostación de la voz. Y acá voy a tener una atención. Y discúlpame si soy invasivo, recién estamos conociéndonos, porque tenemos que conocernos. La impostación de la voz te permite vocalizar, tener buena dicción, una adecuada entonación, y también entra ciertas hambrelas del tartamudeo. El tartamudeo generalmente, Leila, es un tema de nerviosismo, o sea, generalmente, porque cuando ya es algo que es más complejo, que es neuronal, la impostación solo te ayuda a manejar una velocidad diferente, pero no el tartamudeo como mecanismo biomotor del organismo, porque hay gente que tiene eso. Yo no te noto a ti así. Te noto que si es que te trabas es porque piensas al hablar y estás tratando de crear el mensaje, que eso es tranquilamente un tema de modelado que vamos a hacerlo. Y la voz es un recurso imprescindible al momento de hablar frente al público. Otro punto importante es el tema de la naturalidad y la... Ojo que después te mando el material, por si acaso. Yo primero lo explico y luego mando el material, porque esa es mi ruta de aprendizaje. El tema de la naturalidad es de que tienes que acostumbrarte a conversar. Es decir, la oratoria es una conversación, es un intercambio de ideas, y no la oratoria antigua de que alguien habla y todos se callan. Eso es un modelo de hace 100 años. Por eso que la oratoria es una conversación, sea que hables en una presentación en Entel, sea que hables en una presentación en tu universidad, o sea que hables en un congreso académico. Hablar, conversar. Y eso se consigue siempre a través de la experiencia, que es hablando. Luego iremos a una parte técnica, que es muy técnica, que es cómo armamos nuestro discurso, qué es nuestro contenido, qué es lo que tú quieres comunicar. Eso es algo técnico. Porque siempre recuerda, Leia, que hay pocos seres humanos que pueden improvisarlo, son poquísimos. La mayoría, como tú y yo, tenemos que prepararlo, ¿ok? Y hay algo que tú tienes que es, lo dominas, me encanta. Pero eso es técnica. Hay técnicas para que tu contenido, que es tu discurso, tenga una ruta, tenga un sentido, tenga un mensaje clave, tenga palabras. Es una técnica, ¿ok? Porque recuerda, y siempre recuerda, Leila, pocos seres humanos pueden improvisar un discurso de la nada y lo hacen bien. Pocos. No es mi realidad, de repente tampoco es tu realidad. Por eso que yo me muero en la técnica, que es el proceso. ¿Ok? Y el último punto es lo que son las presentaciones. En cada clase vamos a hacer 2 o 3 simuladores, porque hablas y te acostumbras. Te acostumbras al sonido de tu voz, te acostumbras a tener una postura, te acostumbras a manejar, porque esto es modelado. Recuerda que es entrenamiento, no es una capacidad cognitiva, es una capacidad en otro tipo de habilidad.
Por eso seguramente tú que estás estudiando puedes tener el mejor profesor en la universidad, pero pésimo, hablando frente a público, pésimo. Y puedes conocer a un dirigente sindical, a un obrero con segundo grado de primaria, se para al frente y te para, porque es otro tipo de capacidad. Entonces, en base a esta agenda, me gustaría que me puedas hacer alguna consulta, alguna precisión, alguna inquietud del contenido que tiene el taller o de repente algunas otras ideas que tienes tú para explicarlas si están dentro del contenido y poder conversar. ¿Algún comentario, alguna idea, Leila, en base al contenido que estamos trabajando? Muy bien, muy claro, Leila, muy claro, porque tú estás en una carrera en la cual tienes que interactuar, gestión, de repente una presentación, o sea, darte a conocer. Entonces, me queda claro tu necesidad y fue bien divertido como a veces en todas las carreras has podido salir del paso, como se dice, producto de los amigos, la promoción, que siempre apoya. No, no, el de Leila va a sacar la fotocopia, ya, son cosas que ocurren, ¿ok? Pero ya está encuadrado, esta es nuestra agenda que vamos a trabajar en la sesión. ¿Ok? Entonces, vamos a conversar. A ver. Voy a hacer una explicación conceptual del temor. ¿Ok, Leila? Es una explicación conceptual y luego vamos a conversar. ¿Ok? Pero este tema del temor lo vamos a ver siempre en todas las clases. ¿Ok? Que es importante como temor. A ver. Nosotros cuando nacemos, Leila, cuando tú naces, tu entorno familiar, que es tu familia, te genera tus emociones, tu familia, tus amigos, tu entorno más cercano. Quiere decir que cuando tú naces, ¿ok? Tus emociones se forman en la niñez, ¿ok? Sea el tipo de niñez que tú has tenido. Y al mismo tiempo, tu pensamiento también se forma por tu niñez, por tus papás, por las personas importantes para ti, por tu entorno. Voy a poner dos ejemplos, Leila, son ejemplos. Yo todavía no te conozco y tengo que ir conociéndote. Un ejemplo de pensamiento es cuando el papá nos dice, tienes que ser primer puesto, porque si no eres el primer puesto, no eres nada. Y muchos papás nos han educado así. Tienes que ser primer puesto, tienes que ser primer puesto, tienes que ser primer puesto. Y de repente llega Joseph, yo con 15. Papá, saqué 15. El papá te dice, ¿15? ¿Que tú eres una bestia? ¿Cómo que papá saqué 15? ¿No te da vergüenza? En esta casa de 18 para arriba. Y tú desarrollas una construcción, un pensamiento, una idea, ¿no? Que es un paradigma, un mapa del mundo. En coach se habla el tema de creencias, en que tengo que ser bueno en todo. Tengo que resaltar en todo. No puedo equivocar. Así como tú seguro tienes el plato de comida que más te gusta, así que de repente tú tienes una música que te gusta, así de repente tienes una tipología de lo que es tu pareja, todo eso es una construcción. ¿Ok, Leila? Es una construcción que te han programado desde que tú has nacido. ¿Estamos hasta ahí? Sí, excelente. Pero ¿cómo funcionan estas construcciones, estos pensamientos?
que estos pensamientos te impulsan o te restringen. ¿Qué significa eso? Vamos a imaginar que tú estás hablando frente al público y de repente alguien del público hace así. Tú comienzas a pensar, pucha, no lo estoy haciendo bien, pucha, me va a criticar, pucha, no voy a ser bueno, pucha, ¿qué hago acá? Esos pensamientos son nuestros pensamientos y los vamos a ir trabajando en cada clase. Ojo, estoy en el marco conceptual todavía, ¿ok? Estamos conversando, Leila, porque eso es un tema importantísimo en el caso de oratoria, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa con las emociones? Las emociones afloran y el error es que las emociones no se controlan, se gestionan. ¿Qué significa gestionar? Trabajar con tus emociones. Vamos a hacer un ejemplo, Leila, una broma, perdón que no sé, espero que no te moleste, Leila. Imaginemos, Leila, que tú tienes tu enamorado, ¿ok? Que se llama Venancio, es un supuesto, ¿ok? Y tú de repente tienes el pensamiento que todos los hombres son infieles, es un supuesto. Y de repente una amiga tuya del colegio, por fregar, te dice, no sabes dónde le he visto a Venancio, y se va. O sea, tú vas a comenzar a activar tu mundo emocional y te vas a sentir nerviosa, te vas a sentir distraída, vas a estar con cólera, furia, y ya te ganó la emoción. Ya se te metieron en tu cabeza. ¿Ok? Y esas emociones, cuando se meten a la cabeza, comienzan a tener factores psicosomáticos. ¿Qué es psicosomático? Transpiración, tartamudeo, quedarse en blanco, que el corazón. Todo eso es un gatillador y tú estás en el sector de salud, porque vas a ser sabes cómo funciona el organismo. Te llena de químicos en tu organismo y te modifica la conducta o el cerebro te embrutece. Lo que trato de explicarte es que el temor, que es una manifestación, es un estado ante algo, puede ser a nivel cognitivo, que es de pensamiento, o puede ser a nivel emocional. Son las dos rutas que ocurren. Okay. Y el detalle es que el cuerpo se manifiesta a través de este miedo, este temor, este pánico que ocurre en una situación concreta. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, lo que vamos a aprender en clase en esta primera parte es darte recursos para que comiences a afrontar a nivel cognitivo, es decir, pensamiento, y darte recursos para que comiences a afrontar a nivel emocional. Y cubres las dos rutas, ¿ok? Sin embargo, también tú tienes que ser honesta, y lo vamos a hacer en clases. Si de repente estas dos rutas no se sirven, tienes que buscar conversarlo con alguien. Es decir, a nivel privado, que es lo que vamos a hacer. Vamos a conversar. Porque esos son recursos autónomos, tuyos, cuando estés hablando frente al público. Pero hay personas que tienen muy arraigados algunos pensamientos, Leia, o están muy metidas sus emociones que realmente no pueden. Voy a poner un ejemplo, ¿ok? Es un ejemplo. Hay muchas personas que tú sabes que no superan el complejo de pobreza, no lo superan. Es decir, han tenido muchas limitaciones de niños y ahora tienen un poco de plata, pero no superan. Y cuando están en un directorio, en un comité, con personas que tienen algo de plata, se cohíben totalmente. Se bloquean totalmente. Eso tendrían que conversarlo con alguien en privado para ver por qué ellos no superan el complejo, que lo tienen. ¿Me dejo entender hasta ahí? Hay personas que también no superan algunos complejos a nivel intelectual, porque de repente consideran que la persona que está delante tiene un mejor nivel. Yo te cuento, yo tengo como clientes un estudio de abogados muy grande, no voy a decir su nombre, ¿ok? La mayoría de abogados son de la Universidad Católica, que es una buena universidad, ¿ok? Pero los otros, Leila, han estudiado en Harvard.
O sea, creo que es un poquito diferente. Entonces, cuando se juntan ahí, los de Harvard dicen así, ¿sabes qué, Joseph? Yo no sé qué puedo hablar contigo. Ah, pues soy la católica. Sí, pues yo soy de Harvard, pues, o sea, poquito diferencia. Entonces, hay gente, Leila, que no supera esas cosas. Ojo, por el motivo que quieras. Esas cosas tenemos que conversarlas. Por eso, cuando hagamos este tema del temor, que lo vamos a practicar ahora, y si tú consideras que algunas cosas conversar, me dices, Joseph, yo quisiera, y lo conversamos, porque es parte de la sesión, ¿ok? Porque de repente tienes ciertas cosas que tú quieres profundizar ante ti mismo, validada como Leila, como mujer, como estudiante, como profesional. Y ojo, conversar es bueno, por supuesto que es bueno. Recuerda que la oratoria sigue siendo el cuarto temor más común a nivel ejecutivo. Y hay personas que en vez de ir al coach van a terapia, van a mentoring, porque necesitan trabajar eso, porque es bueno para ellos. Me dejo entender por eso. Esas son las 3 rutas que vamos a trabajar. Uno a nivel de pensamiento, que lo vamos a hacer ahorita. Otro a nivel emocional. Y si fuera el caso, a nivel de conversación, que lo vamos a conversar. ¿Ok? Entonces, hasta acá, ¿queda claro cómo se aborda el temor, Leila? Excelente, perfecto. Estamos hasta acá, estamos anclados. Recuerda, yo te paso después el material. Entonces, vamos a empezar. A ver. La primera técnica para afrontar el temor es a nivel cognitivo, que es pensamiento. Pensamiento. Cuando nosotros tenemos pensamientos que nos restringen, tú tienes que utilizar la técnica de los 3 filtros, que esa es la primera técnica que vamos a aprender. ¿Ok? La primera técnica. Primera punto de los 3 filtros es el pensamiento que tengo yo. Es lógico, o sea, estamos en cognitivo, esto es pensamiento, no es nada emocional. Es lógico. No, yo sé que siempre la gente se burle. Es lógico la palabra siempre. O sea, es lógico pensar que siempre, que es per se, que es absoluto. Lógico. No, yo sé, lo que pasa es que la gente está mandando mensajes que me están odiando. Es lógico ese pensamiento. O sea, tiene lógica, es racional ese pensamiento. Si es que no es lógico, tienes que convertir la lógica con la lógica. No es lógico. Eso no es racional. Imaginemos que pase, Leila. Segundo filtro, el de la evidencia. Allá, ¿qué evidencia tienes para que eso sea lógico? Dame la evidencia. No, es que yo sé. ¿Cuál es tu evidencia? No, que me están mirando. ¿Cuál es tu evidencia? Como evidencia, hallazgo, tú eres científica, evidencia. Y el tercer filtro, Leila, es eso que estás pensando. ¿Te es funcional en este momento? O sea, ¿te da valor en este momento? O sea, ¿te sirve para algo? Cuando las personas queremos reestructurar a nivel cognitivo, la técnica de los 3 filtros es sumamente poderosa. ¿Para qué? Para combatir el pensamiento. Ese pensamiento, esa idea, esa creencia, ese paradigma, ese mapa mental, esa construcción, ese imaginario o ese candado de tu mente. Y yo te invito que la próxima vez que te pase algo, comienza a utilizarlo. Número 1, esto es lógico, o sea, lo que yo estoy pensando es lógico, o sea, es lógico mi pensamiento, perdón. Lo que estoy pensando es lógico, tiene lógica ese pensamiento, pero honestamente, tiene que ser profundamente honesta tú. ¿Es lógico? Ok. Pasa la lógica, ok, ¿qué evidencia tengo? Como evidencia, Leila, o sea, no abstracto, filosófico, ¿qué evidencia tengo de que eso es así? Y el tercero es, ¿qué funcional me es eso a mí? Funcional, o sea, que me sirva. Porque recuerda, la reestructuración cognitiva se genera a nivel de pensamientos, que es la base del psicoanálisis. Pensar como transformación, pensar como evolución. Entonces, cuando las personas comenzamos a pensar diferente, el pensamiento se restringe.
Sí, pero es que él tiene que quererme a mí siempre. ¿Es lógico que alguien te quiera? ¿Es lógico que nos quieran siempre? No, es que no me pueden sacar, es que me van a sacar del trabajo. ¿Cuál es tu evidencia? No, ¿qué escuchar? Pero ¿cuál es tu evidencia concreta? La evidencia para eso. Falta el segundo filtro ya. ¿Qué funcional te es eso? O sea, ¿de qué te sirve ese pensamiento? Entonces, esta técnica de los 3 filtros es imperativa que la próxima vez que tú quieras afrontar algo en el cual sientas que se activa el temor, a nivel cognitivo se restringe con estas 3 rutas, ¿no? Esto funciona mucho, no solamente para la oratoria, para cualquier situación que tú sientas que te estás complicando, que te estás generando temores, que te estás angustiando. Uno puede controlar el pensamiento, pero a través de técnicas. En este caso, la de los 3 filtros es la que me gusta a mí. Y tú comienzas a pensar, sí, es que no le puede pasar nada a mis hijos. ¿Es lógico pensar eso? O sea, ¿qué diferencian tus hijos de los demás? ¿Qué especial tienen? No, es que yo los tengo que proteger siempre. ¿Siempre? O sea, ¿es lógico que digas siempre? Pero honestamente. Entonces, esta técnica es sumamente dura porque trata de ir al pensamiento, a lo cognitivo, a las ideas que tú tienes y comienzas a apagar el pensamiento. ¿Me dejo entender, Leila, la técnica? Excelente, practícala y sé disciplinada en practicarla. Vas a darte cuenta que cuando uno comienza a reestructurar el pensamiento, ves la situación en forma diferente. O sea, vemos el entorno en forma diferente. Es el primer punto de esta primera técnica. Ok, ahora vamos con la técnica en el campo emocional, que es otra, que es diferente, no tiene nada que ver acá. En el campo emocional, lo que ocurre es que cuando tú tienes temor a nivel emocional, te llenas de ciertos químicos y ciertos neurotransmisores que te pueden generar algún tipo de aceleramiento. Por ejemplo, el estrés, y tú debes conocer como nutricionista el cortisol. Todo lo que te genera y es dañino, totalmente dañino. Y puede llegar hasta matarte si no he leído mal. Entonces, como son cuestiones químicas, tenemos que combatir ¿con qué? Con otro tipo de químico, con otro tipo de neurotransmisor, para que se puedan nivelar. ¿Ok? Se puedan nivelar. Por ejemplo, Tony Robbins tal vez sea el mejor orador del mundo. Tony Robbins es un speaker que dicta seminarios de transformación. ¿Ok? Tiene uno en Netflix, por si acaso. Pero Tony Robbins, que es el mejor speaker del mundo, antes de salir a hablar frente al público, ¿sabes lo que hace? Salta. 10 minutos. Cuando tú saltas, tu cuerpo se activa. Y al activarte, generas endorfina. Y la endorfina te da felicidad. Y al darte felicidad, te acelera. Y al acelerarte, apaga el cortisol, porque lo combate. Entonces, cuando una persona mueve el cuerpo decadente, te acelera. Ojo, si lo hace Tony Robbins, que creo que es mejor de los dos, algo bueno es. Y si tú lo encuentras, vas a ver que siempre antes de salir salta 10 minutos. Y él lo dice, que salgo renovado, con energía, soy un toro. Porque lo que estás tratando de hacer es apagar la emoción acelerándote. Y al acelerarte, te genera esa energía que apaga y puede tapar en ese momento lo que vas a sentir. Por eso te decía, el temor no es que va a desaparecer, lo vamos a gestionar. El salto es una primera técnica. Entonces, la próxima vez que tú quieras hablar frente al público y sabes que va a ser difícil, sabes que va a ser nerviosa, sabes que va a entrar el profe que lo odias, salta 10 minutos. En algunas empresas ya están poniendo gimnasios internamente. En algunas empresas hacen hasta ergonomía, smart move, 5 o 10 minutos,
pausas activas, y eso te regenera totalmente, porque te acelera a través de la endorfina. Y la endorfina es este neurotransmisor que, según la neurociencia, está asociado a la felicidad. Entonces, ¿cuál es mi consejo? Primera técnica es mover el cuerpo. Mover el cuerpo, mover el cuerpo. Ojo, estamos en la parte de emoción que nos genera sensaciones a través de los químicos en el cuerpo. Una segunda técnica que es importante es la que está asociada con la oxitocina. La oxitocina es este neurotransmisor que nos genera confianza, ¿no? Entonces, cuando una persona siente la oxitocina, se siente en confianza. ¿Qué significa confianza? Esta capacidad de afirmación que lo que estoy haciendo va a salir bien. ¿Ok? Y la oxitocina se activa principalmente, Leia, conversando. Conversando. Que cuando tú conversas con las personas, te sientes más en confianza. Y esa sensación te afirma, o sea, te estructura, te vincula. Por eso es que yo te digo que esos espacios son de conversación. Entonces, si tú tienes que hablar frente al público, puedes conversar con alguien. Hablo conversar, le cuentas tu vida, que te vas a la playa, que estás estudiando, todo es conversar. Y esa conversación, tu cuerpo se llena de esta oxitocina, dices, ok, vamos, no pasa nada. O sea, se han caído rascacielos y no pasa nada. Porque esa sensación, Leia, te hace sentir diferente, Leila, porque te nutre, te genera, te establece. Entonces, cuando las personas conversamos, nos llenamos de oxitocina y sentimos la oxitocina del otro. Y eso nos llena de confianza. Por eso que las empresas felices, ¿no?, como Google, tienen muchos espacios de conversación para socializar. El detalle es que muchos no conversamos. Y si no conversamos, no tenemos este input tan bueno. Por eso es que muchos que hablan bien frente al público también son buenos conversadores, porque se llenan de este químico oxitocina que es importante para sentirme en confianza. ¿Me dejo entender hasta ahí? Sí, exacto. La tercera técnica está asociada a la meditación. Meditación, yoga, rebirthing, mindfulness, que está asociado a respirar diferente. Tú sabes que la respiración en general te equilibra, ¿no? Entonces, hay personas que esto es importante, ¿eh? Hacen mindfulness 5 minutos antes, que es conciencia plena, atención aquí y ahora, y de repente hacen 5 minutos, y esos 5 minutos te nivelan de tal manera, dices, tranquilo, calmar, no pasa nada, o sea, estamos bien. Entonces, si tú conoces gente que hace mindfulness, yoga, meditación, hasta su voz da calma. Leila, tranquila, Dios proveerá, ya vas a ver. Tú dices, pero que estoy estresada. Tranquila. Encuentra tus chakras. Vamos a hacer esa filosofía que parece media abstracta, media gaseosa, media fumona para mucha gente, funciona un montón. Porque la respiración diafragmática, que es diferente, es vida. Es vida. Y lo que yo tengo que hacer para apagar la emoción es una especie de jugo surtido de actividades de afronte para apagar ese aceleramiento de la amígdala. ¿Ok? Porque no va a desaparecer el temor, lo que vas a gestionarlo. Que si antes se hiperventilaba 10, ahora va a ser 3. Porque de repente has corrido antes. Ahora va a ser 4. Porque de repente has tenido una buena conversación. Ahora va a ser 2. Porque has hecho yoga plenamente.
Lo que trato de explicarte es que lo emocional que te activa, el aceleramiento, sudoración, tartamudeo, quedarse en blanco, tienes que afrontarlo con algunos ejercicios que cambien tu químico, porque somos seres químicos. Entonces, esa regulación, Leila, es importante, que tú descubras cuál te hace bien. Tú descubres, pero probando una ruta. ¿Ok? Vamos con la siguiente. Es importante que cuando nosotros vamos a hablar frente al público, una ruta adicional que creo yo que también ayuda es el tema de la alimentación. Y voy a dejarlo ahí porque tú eres nutricionista. Voy a dejarlo ahí. Tú sabes que hay alimentos que nos equilibran más y otros nos aceleran. O sea, tú eres el experto. No sería lógico que si voy a hablar frente al público y sé que me acelero, coma algo dulce, porque se va a hiperacelerar. Me dejo entender. Tú dices, no, Joseph, yo creo que un tecito, 3 hierbas en punto de miel, estoy especulando, disculpa, Leila, he dicho una tontería. Eso me da un fresh acá, porque el alimento, tú sabes que somos lo que comemos. Así somos. Entonces, lo voy a dejar ahí porque como tú eres nutricionista, de repente me corriges en algo y prefiero evitar la controversia. ¿Me dejo entender? Y estos son recursos de afronte. ¿Qué es afronte? Que plantees una estrategia concreta para que el temor se apague. El temor no va a desaparecer la emoción si no la afrontas. No es así. Tienes que hacer tu tarea, que ya sea moviendo el cuerpo, ya sea conversando, ya sea en el mindfulness, en meditación, ya sea con la alimentación previa o durante, porque hay ciertos tés de hierbas que te equilibran bastante, pero bastante, ¿sabes? Ok, tu cuerpo reacciona diferente y cuando entra el cortisol ya está preparado y lo regula. ¿Me dejo entender? Entonces, estas dos técnicas que te hemos planteado, la técnica de 3 filtros, que es pensamiento, ¿ok? O la técnica de actividades para apagar la emoción a través de un cambio de nuestro químico en el cuerpo, son importantes que tú las practiques incluso en forma sistémica. Y vas a darte cuenta de que algunos pensamientos van a dejar de modificar tu conducta observable. Y vas a darte cuenta que el cambio de conducta a nivel emocional va a ser mucho más corto y ya no te va a dar lo psicosomático. Pero es un tema, Leila, en forma permanente. O sea, no es 3 veces, no es permanente. Yo, por ejemplo, cuando tengo una técnica que a mí me funciona, es el escuchar música y cantar. A mí me funciona mucho. Porque cuando canto, boto todas las tonterías y acerrín que tengo en la cabeza, lo boto y quedo relax total. Entonces, si tú alguna vez ves por la calle, vas a ver un loco en una camioneta gritando, seguramente. Pero yo eso voto todo. Me dejo entender. Pero estas dos técnicas, que son las primeras que te estoy presentando, es bueno que comiences tú a practicarlas previo a hablar frente al público. Ojo, previo, para que no afecte tu capacidad oral. ¿Ok? Que es hablar frente a los demás. Y son técnicas que mucha gente practica, por eso es que muchos ejecutivos, ante una presentación, se van al sauna y quedan una mantequilla, así, tranquilos, calmados. Otros van a correr olas, tranquilos, calmados. Otros van a tomar un desayuno de aquellos, pero tenemos que hacer el afront. ¿Ok? Entonces, ahora te escucho. Cuéntame, por favor, qué idea sacas de esas dos técnicas, cómo lo ves y que me puedas hacer alguna pregunta concreta para pasar al primer simulador, que vas a hacer una presentación. Leia, cuéntame en base a estos dos recursos, cómo los has internalizado, cuál sería tu aporte a lo que estamos conversando, por favor.
Excelente, excelente, excelente. Gracias, perfecto. Entonces, cerramos la parte de contenido, vamos al simulador, porque tiene que haber un simulador, ¿ok? Te voy a explicar el simulador y te voy a dar las pautas para que puedas preparar lo que hablar con nosotros. Sería importante que lo tomes nota, por favor, ¿ok? Número 1, vas a hablar acá en la sesión. Ojo, eso lo voy a grabar, por si acaso, Leila, y luego te mando la grabación, por si acaso. Eso lo voy a grabar, ¿ok? Porque es un recurso de autoaprendizaje tuyo. ¿Estamos hasta ahí? Vas a hablar sobre un tema controversial. ¿Qué tema? Controversial. El que quieras. Controversial. ¿Ok? No un tema light, no un tema controversial. Por ejemplo, la eutanasia, no sé, un tema controversial, adopción de niños de parejas homosexuales, no sé, pena de muerte para los violadores, no sé, perdonar la deuda de Reactiva Perú, que es recontra controversial, que la educación siga siendo tema controversial, divorcio unilateral, el tema que tú quieras, ¿ok? Pero tiene que ser controversial, Leila, para que te des el esfuerzo de hacer algo que es interesante, ¿ok? Segundo punto, vas a hablar durante 10 minutos. Mínimo 9, máximo 11. ¿Qué consiste? Y atención acá, Leila, que esto es importante. ¿Qué significa mínimo 9, máximo 11? De que si tú estás hablando y acabas en el minuto 7, yo no voy a apagar la grabación. Va a seguir grabando. Y vas a ver todo lo que se siente que te quedes callado. ¿Ok? ¿Y qué pasa si llegas a las 11? Te corto. Por eso que el tiempo es un recurso importante de un orador. ¿Y uno con qué lo maneja, Leila? Con el reloj. Se acabó el tema. Pero recuerda, si tú acabas, yo voy a estar con cámara apagada, tú vas a estar solamente como oradora, yo no voy a hacer ninguna pausa. Y te verás ahí, y vas a tener angustia, me odiarás, y es tu tema, pero estamos en el simulador. ¿Ok? Necesito que en oratoria le sumes 3 recursos que te voy a ir agregando, que ya es la parte técnica que vamos construyendo. Número 1, cuando hables, me gustaría que cuentes un caso, una anécdota, una historia de algo lo que estás hablando, que eso es parte de la creación del contenido, lo que se llama el storytelling, que lo vamos a aprender en la tercera sesión, pero estoy adelantándote para que tenga, o sea, una historia, chicos. Mira, voy a hablar acerca de la drogadicción. Quiero contarles, mi prima, ¿no? Extraordinaria mujer, primer puesto del colegio, ¿no? Conocí a un tipo, Pepe, nunca nos gustó. Es decir, cuentas una historia, una anécdota, ¿ok? Que debe ser parte de lo que tú hablas. Lo segundo, Leia, que va a ser importante, es que incluyas algunas cifras, algunos datos, alguna estadística. Porque el dato, la estadística, siempre ayuda en una presentación, en una capacidad oral. ¿Ok? Y lo tercero, Leila, es de que tienes que hacer la oratoria, y acá atención, es mirando el lente. Porque yo voy a ver cuando haces así y está mal. Está mal, es mirar acá, permanente, no sé si tu foquito es blanco, azul, no sé la cámara, pero así como yo estoy haciendo, que es mirar. Mírame a mí, mira, cuando miro arriba, qué feo se ve. Hablo a ti, mira acá, qué feo se ve, es mirar el lente. Y tratar de concentrarte que el lente que está ahí es a quien le tienes que hablar. Y vas a comenzar a acostumbrar. Esos son los 3 únicos indicadores que te estoy posicionando. Que en tu tema controversial, primer indicador, tiene que haber una historia. Si no hay historia, ya está mal. Segundo indicador, algunos datos estadísticos. Si no hay datos, está mal. Y tercero, que te concentres en el foco. Y te concentres en el foco. ¿No? Como si estuvieras sola y autónoma. ¿Ok? ¿Cuánto tiempo vas a tener? Vas a tener 30 minutos, pero lo hagas con calma, tranquila, no te aceleres, porque esto es importante para que lo puedas preparar bien, Leila. ¿Ok? Entonces, me he dejado entender en qué consiste la dinámica. Vas a armar, vas a hablar frente al público, mínimo 9 minutos, máximo 11 minutos.
ningún recurso audiovisual, es sin ningún recurso, no hay PPT, no hay nada, sola vas a hablar. Puedes apoyarte con un script, algunas ideas que tú prepares. Son 3 recursos que vas a utilizar en comunicación. 1, el storytelling. 2, la data. Y 3, la mirada, que son recursos de orador, que ya estamos comenzando a incorporarlos. ¿Ok? Y si te sientes cómoda, puedes intentar alguno de los recursos para superar el temor. Y esa es tu decisión. Y no me lo digas, porque tú estás sola de manera autónoma. ¿Ok? Entonces son las 8 de la noche, o te voy a mandar a un salón para que trabajes tranquila, y 8:30 en punto te regreso acá a la sesión, ¿ok? Para que puedas trabajarlo, leer. Listo, nos vemos en 30 minutos, por favor. Ingresa si eres tan gentil.
vamos a explicarte cómo hacer la dinámica, ¿ok? Yo cuando te diga acción, vas a apagar tu cámara, ¿ok? Apagas tu cámara, cuentas hasta 5 y prendes tu cámara y empiezas a hablar, como si fuera parte de tu... Olvídate de mí. La grabación va a empezar 2 segundos antes de que empieces para que tú la puedas ver bien. Quiere decir que cuando yo apago mi cámara y te digo acción, tú apagas tu cámara. Cuentas hasta 5, 1, 2, 3, prendes y empiezas. Hola, quiero comentarles lo que he preparado. Y te explayas tranquilamente. Recuerda que esto lo voy a grabar. Y este video tú vas a tener acceso justo para que lo puedas checar. Y aparte del feedback que yo te voy a brindar, vas a tener la evidencia del video y vas a tener tu propio feedback. ¿Ok? Entonces, repito la dinámica. Yo ahorita voy a decirte acción, voy a apagar mi cámara, voy a apagar mi micro. Tú también apagas tu cámara, tu micro, va a empezar a grabar la sesión. Tú cuentas hasta 5 e ingresas de frente. Vas a estar sola porque mi cámara está apagada. Y cuando termines, simplemente apagas tu cámara, apagas tu micro, ¿ok? Para dar la sensación que terminó tu capacidad de hablar frente al público. Recuerda, mínimo 9 minutos, máximo 11. Utiliza un recurso del teléfono. El tiempo es una variable imprescindible de un orador. Seguramente tú has visto en esas técnicas de debate del semáforo, cómo los buenos oradores acaban en su tiempo exacto. Los malos oradores o les sobra tiempo o los cortan. Por eso es de que desde la primera sesión, si tú te das cuenta, yo soy muy cuadriculado en los tiempos. Hemos empezado puntual, has tenido 10 minutos y 30 minutos. ¿Me dejé entender cómo es la mecánica de la presentación, Leila? Sí, apagas tu cámara, tu cámara. Imagínate, qué bueno, está bien, no. Las bromas se celebran, no, porque eres espontánea, eso es importante. Vas a darte cuenta cuando tú llegas a tu naturalidad, que justamente es esta broma humorada, te muestras diferente. Y eso es lo que vamos a tratar de construir, tu naturalidad. ¿Ok? Pero estamos empezando, tenemos 4 clases. Recuerda, yo apago mi cámara, apago mi micro, apagas tú, cuentas hasta 5 y ya va a estar grabando. Si te equivocas, tienes que continuar. Yo no voy a parar la grabación, porque la idea es ponerlo lo más parecido a la realidad. No, que pausa, no, no hay pausa. Y estás hablando frente al público. Y terminas, apagas tu cámara, apagas tu micro y cuando yo te digo regresas, ingresamos y conversamos sobre la presentación. ¿Me dejé entender? Sí, excelente. Entonces, yo recuerdo, apago mi cámara, mi micro y recién empiezas a contar hasta 5, ¿ok? Recording in progress.
Recording stopped. Regresamos, Leila, regresamos por favor a la sesión, regresamos a la sesión. Algunas precisiones importantes, ¿ok? Primero quiero preguntarte a ti, ¿cómo te has sentido? ¿Okay? ¿Qué significa pésima para ti? Sí, continuar, que estábamos grabando, pero hemos hecho para la grabación. Voy a guardarlo ya. Ya lo dejé de grabar. ¿Ok? Cuéntame, ¿qué significa pésimo para ti? ¿Qué cosa crees que has hecho bien? ¿Qué cosa sientes tú que has hecho bien? Okay. No te preocupes. ¿Qué hubieras hecho diferente? Excelente, excelente. Sí te entiendo. A ver, vamos a algunos comentarios míos. Recuerda de que acá va a haber un triple feedback y es un tema de autoaprendizaje. El primer feedback es el que tú me estás hablando en este momento, que es importantísimo. ¿Ok, Leila? El segundo feedback, el que yo te voy a dar mi opinión, que es al mismo nivel de lo que tú sientes. Y el tercer feedback, Leila, va a ser el video, que lo vas a ver, recién te lo voy a enviar el día sábado, porque tiene que pasar 2 días para que se apague la emoción, pues no lo vas a ver muy crítica tú, pues. Me dejo entender, se ve el video en base al video como evidencia. Pues como todavía, si lo ves ahorita, vas a verlo todo lo mal. No, tienes que verlo frío cuando ya pasó la emoción. ¿Ok? Número 1, por ejemplo, no duraste el tiempo mínimo. ¿Ok? Yo sentí que quisiste irte. Iba a dejar grabando, ¿no? Pero estamos empezando. Es un factor importante. El tema de usar el tiempo en forma adecuada, eso es imprescindible. ¿Ok? Primer punto. Lo segundo, voy a hacer una inferencia, porque tengo que verte la siguiente clase a nivel de inferencia. Siento que tú todo el contenido lo has querido tener en tu cabeza, o sea, todo el contenido, has tratado de co-crear en el momento. Voy a hacer otra inferencia. Siento que recurres mucho a la memoria y siento que has querido improvisar en el momento, ¿no? Mucha parte de la articulación. ¿Recuerdas que yo te dije al inicio que excepto pocos seres humanos, tú y yo, no, la improvisación es algo sumamente difícil y de ahí viene que no te gusta la mirada?
porque pensar y hablar no es fácil. O sea, pensar, que es abstracción, y articular son dos procesos diferentes. Parece fácil, no es fácil. Entonces, si encima te miran, entra el juzgamiento. O sea, como proceso de pensamiento, eso es pensamiento, ¿ah? Ojo. ¿Ah? Y sobre eso vamos a trabajar en el sentido de que yo siento que una técnica que la vamos a practicar en la siguiente clase es la técnica del script o tu ayuda a memoria que tengas tú. Antiguamente se usaban fichas, ahora puedes usar POSIT y en lo virtual es más sencillo, porque es tu ruta de momentos. ¿Okay? Porque el detalle de pensar fue muy claro para ti cuando tus ojos cambian de dirección porque estás creando, pues no, según la PNL. Entonces tú comienzas a crear y te das cuenta, tengo que meter esto y en algún momento tal vez yo sentí que entraste en trompo. ¿Qué es entrar en trompo? Cuando tú dices, ya lo dije o no lo dije, pero si lo dije, no lo dije, o no lo dije diciéndolos, y después, como eres inteligente, sí, pero yo no estoy de acuerdo ni a favor, o sea la verdad, estoy acá porque me obligó el gordito, o sea, como diciendo, escapándote de la situación. Porque recuerda, y eso es importante, Leila, perdón que haga una broma, pensar y hablar es sumamente difícil, porque estamos pensando para crear un contenido, no hablar en un proceso de comunicación, que son cosas diferentes, porque tú estás preparando un contenido que es un argumento que vas a socializar. Entonces, yo siento como primera hipótesis, o sea, como primera hipótesis, es que intentas tenerlo todo en la memoria, como te dije, ¿sí? En la recordación. ¿Okay? Y eso es un elemento que no se aconseja porque la memoria es fonética. Por ejemplo, ¿me puedes decir tu número de DNI, por favor? A ver, 099, ¿qué más? 00194. O sea, tú te lo recuerdas así, unidad, decena, unidad, 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 unidad. Ahora quiero que me digas tu DNI, 3 cifras, 2 cifras. O sea, ¿cómo sería? 3 cifras. ¿Ves que no puedes? Centena, 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 decena. ¿Cómo sería tu DNI? ¿Ya? ¿Ves cómo proceso te cuesta? Porque la memoria es fonética. Al ser fonética, cuando le cambias el compás, el cerebro no puede, o sea, no puede porque aprende a compases. Por eso que cuando tú metes toda la información en oratoria, en la memoria, eso es lo que te da las pausas. Y esas pausas, tú eres dura, como eres inteligente, de decir, pero debería hacerlo. Y ese proceso mental, Leila, no es muy sencillo. Por eso te decía que tendríamos que entrar a la técnica del script o ayuda a memoria, que son como posit o pausas que vas desarrollando esto y esto y esto y esto, y te permite la ruta en un modelo extempore de contenido para sostener tu idea y no co-crearla. Porque recuerda, hablar, y lo vamos a practicar la siguiente clase, que es naturalidad, vas a darte cuenta que no es muy sencillo hablar, pensar y sostener la mirada. Por eso cuando estamos pensando y nos miran, no nos gusta que nos miren porque estamos pensando y te das cuenta de los ojos. Es como que, por ejemplo, tú estés cantando, ¿no? Ah, quítame ese hombre, y alguien comienza a mirarte. Automáticamente vas a regular tu conducta, Leila, porque la observación nos sesga. Entonces, el detalle de hablar, yo siento de que es algo sumamente manejable si es que tú entras a un script. Ahora, la ventaja de lo virtual, ¿sabes cuál es? De que si tú compartes la pantalla de tu script, nadie se da cuenta. O sea, la única forma que te das cuenta es por nuestros lentes, porque los lentes sí devuelven lo que se proyecta. ¿Me dejo entender? Entonces, ese es el primer punto importante. El segundo punto importante que yo he notado, que tú tienes que sentirte cómoda con lo que hablas. Eso es muy evidente, tú eres muy expresiva. Entonces, si tú sientes que algo no te acomoda, eres muy expresiva. De ahí que cuando me decías de que te faltó tiempo o mayor profundidad,
tal vez dominando el tema te hubieras sentido mucho más cómoda tú, como Leila, como mujer, como profesional, como estudiante. ¿Ok? Y lo tercero que sí me gustó, tú tienes una voz que cuando la dices con seguridad, se te nota muy segura, excepto cuando dudas. Pero tu voz es firme, tienes muy buena articulación de lenguaje, vocalizas bien, excepto cuando dudas. Por eso cuando empezaste dijiste, hola, vamos a empezar, me voy a presentar, voy a hablar de este tema, está ocurriendo, es insoportable, miren lo que está pasando en este país. Y empezaste con una voz muy firme. Solamente cuando entras en la duda, tu voz pierde valor, pierde fortaleza. Y como tú eres expresiva, eso te genera un tipo de redacción. Por eso hace un rato cuando te reíste, tu risa es muy bonita, porque se te ve muy natural. Entonces yo creo que debemos trabajar tu simpatía y tu naturalidad al momento de expresarte. Eso te va a dar una mayor tranquilidad en base al script, que son estas pautas que te van a ayudar, que son tus guías, tu ayuda a memoria, tus posits. Y la próxima vez que tú sientas que te gana, tratar de hacer lo que te dije. A ver, ¿es lógico que me vaya? Estoy en un ejercicio. Yo estoy acá para eso. Ese pensamiento, en teoría, regula el que tú digas, no, me tengo que ir. Por eso te decía, el video, que te lo voy a pasar, obsérvalo así, tú obsérvate. Y vas a darte cuenta de que haces cosas bastante bien y tienes un par de oportunidades de mejoras, que son mejoras, por eso estamos acá, si no, no tendría sentido que estés acá. ¿Me dejo entender? Entonces, resumiendo el feedback, yo he notado que tu contenido lo has tratado de co-crear en el momento, porque cuando uno co-crea, los ojos comienzan a moverse a los costados, que es cuando estamos pensando, ¿ok? Y por eso es de que a veces la mirada nos presiona, porque sentimos que nos dicen, sigue hablando, pues como estoy haciendo yo estoy viendo la cámara. Siento que has tratado de memorizar la mayor cantidad de información. Y recuerda, la memoria no es una buena ayuda en la oratoria porque es un tema fonético y por eso los que hablan a través de la memoria no les gusta que los interrumpan, porque te sales del ritmo, ¿ok? Y te hacen preguntas y te sacas del ritmo. Creo que eso lo vamos a manejar con este script, con estas pautas. Tu voz se te nota muy segura, pero muy segura. Tu voz es bien fuerte y eso es bueno. Tienes bonito color de voz. Okay. Y en la mayoría lo has manejado bien, excepto cuando te entra la duda y cambias a un tono más agudo. Y lo vas a escuchar en el video. Tu voz es bastante buena, es una voz segura, pero cuando te entra la emoción, cambias el color de voz. Y finalmente, algo que es importante en lo que yo siento, vamos a tratar de trabajar tu simpatía, o sea, tu sonrisa, tu capacidad de observar diferente. Eso en teoría te va a llevar a una naturalidad. ¿Ok? Entonces, este feedback que te doy yo, más el propio que has hecho tú, tienes que juntarlo al feedback del video. Y sobre ese video hacer tu propia correlación de lo que tú quieres desarrollar, ejecutar al momento que estamos trabajando esto, Leila, porque lo más importante del curso son los simuladores y luego terminar con un feedback. Ojo, el feedback es trilogía, primero el tuyo, porque estás en ese momento sintiendo, luego yo como observador, y el video es el que sincroniza mi aporte con tu aporte. Me dejo entender y vas a dar cuenta porque hay personas que, por ejemplo, el recurso del video, que es una evidencia concreta, no es emocional, es racional, ¿ok? Allí simplemente hay evidencia. Obsérvalo, mira, me doy cuenta que de repente me inclino mucho a la izquierda, me doy cuenta que, oye, qué bonita boca, tienes muy buena vocalización, o sea, tu vocalización es bastante buena, se entienden las palabras. Me doy cuenta, por ejemplo, los que usamos lentes tú y yo, si te das cuenta que a veces el brillo de los lentes por el ángulo, ¿ok? Y eso es bueno y es malo, ¿ok? Es bueno porque puedes tú tapar y ahí estoy mirando yo mi pantalla sin que te des cuenta que estoy mirando otro lado que no es el foco. Y uno va jugando con esas cosas, ¿me dejo entender? O también puede ser malo porque se ve que tengo un script, pues, porque si yo de repente pongo acá esta pantalla, tú vas a ver que el reflejo de mis lentes es un Excel.
Me dejo entender, todos son detalles que se observan y se aprenden. Fuera de eso, eso es lo que podríamos hoy día cerrar en la sesión. ¿Ok? Ahora, vamos al final. Me gustaría que me digas, Leila, cómo te has sentido en clase o qué crees que has aprendido, que es importante para ir cerrando esta primera sesión que hemos trabajado estos momentos y que creo que es parte de la ruta de irnos con el tema del temor a través de estos momentos. ¿Cómo te has sentido o qué crees que has aprendido, Leila? Por ejemplo, Leila, yo me doy cuenta que eres inteligente porque tú asimilas rápidamente. El tema de la memoria es un factor importante en muchas cosas dentro de una capacidad, pero en la oratoria, en la disertación, el método de la memoria era un método que se trabajaba antes, en el cual cuando hablaba uno todos estaban en silencio callados y nadie podía interrumpirlo, porque así era el modelo de oratoria, ¿no? Que funcionaba seguramente. Ok, válido, pero el actual modelo es una oratoria de conversación, de diálogo, de interrelación. Por eso tú te das cuenta el toque, cuando alguien está hablando y lo interrumpes y entra en trompo, lo aprendió de memoria. Te das cuenta al toque. Y lo que hace el público lo hace por fregar, por fastidiar, por molestar, por inquietar, porque el público, recuerda, no es buena gente, quiere que te equivoques, porque así es. No decimos que sea correcto, pero así es. Entonces, la conversación, la pausa, la interacción, la simetría, el bidireccional te permite internalizar estas ideas anclas que tú tienes y conversarlas. Por eso te decía que cuando en el tema de la memoria, y qué bueno que lo hayas experimentado, nos quitan un timing, el cerebro no puede saltearse, es un proceso fonético, no se puede. Y por eso tú, y como tú eres expresiva, tu cara es, chamadre, me fregaste y te odio. O sea, tu cara, tú eres expresiva, pero yo quiero llevar la expresión a esa sonrita cálida que tienes tú en este momento, que es diferente. Una calidez de, claro, a una calidez así, ya que te odio. ¿Ok? Ese gaps lo vamos a ir construyendo porque tenemos que llegar a tu naturalidad, a lo que tú puedas manejar en la sesión y puedas ir desarrollando esto, quitando la memoria, quitando algunas técnicas, algunos scripts, y vas a darte cuenta que mientras más hablas, entras a conversar y en cualquier momento das tu opinión y en cualquier momento fijas una postura, que es la base de la oratoria como un pensamiento. ¿Ok, Leila? Entonces vamos a cerrar nuestra clase, así como empezamos a las 7 en punto, tenemos que acabar a las 9 en punto, porque tienes cosas que hacer. Y es importante siempre acomodarnos a un tiempo, que es un ciclo. Si me dan 3 minutos serán. Si me dan 8 horas, 8 horas serán, porque un indicador del orador es el manejo del tiempo. ¿Ok? Cuídate mucho, Leila. Tengo una excelente semana. Te mando por correo el sábado
el video y la presentación de esta clase. Nos vemos el próximo jueves. Recuerda que es el mismo link en todas las sesiones, ¿ok? Cuídate mucho, Leila. Así es, un abrazo. Tenga una buena semana. Cuídate. Éxitos.